y que estos se pierdan, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante y esa, digamos que pienso yo que es una de las utilidades más grandes que tiene la elaboración de prototipos. Cuando uno hace prototipos, digamos que está investigando cómo reacciona la gente, pero a la vez que reacciona, también nos está diciendo qué le podemos agregar, qué le podemos quitar y cómo podemos mejorar esos productos, ¿verdad? Entonces es muy fácil y muy económico cuando me equivoco en estas etapas iniciales, ¿cierto? Porque puedo corregir. Imagínense ustedes, por ejemplo, una constructora crea edificios y resulta que hizo un edificio, ¿cierto? 40, 50 apartamentos y resulta que a la gente no le gustó el diseño que ellos hicieron, que tocaba cambiarle, qué sé yo, la ventanería, por ejemplo. Entonces, ese error o ese cambio sería costoso o no para la empresa. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Bastante costoso, ¿verdad? Imagínense ya el edificio hecho ya con toda su ornamentación y toca cambiarla, pues sería muy costoso, ¿cierto? ¿Y por qué no hacer mejor una maqueta, por ejemplo, y decirle, mire, la ventanería, las puertas van a ser de este material y esta a pequeña escala, este va a ser, digamos, cómo va a quedar? El cliente ahí puede decirme, no, no me gusta ese material, cámbiemelo por este otro, ¿cierto? Y sería muy barato, ¿verdad? Entonces noten cómo el prototipado, pues efectivamente tiene mucha utilidad y no solamente en este tipo de industria, sino a nivel de cualquier producto que nosotros querramos sacar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y ¿por qué traigo estos ejemplos acá? Porque básicamente lo que yo quiero que, digamos que no, nos llevemos el día de hoy es que no necesariamente el prototipado o la investigación de negocios tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo producto, sino que esto es un proceso permanente, constante y de constante retroalimentación. Hay empresas que en un momento fueron muy exitosas, ¿cierto? Pero de un momento a otro desaparecieron. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos hoy acá, alcanzamos a conocer la empresa Nokia? sí, ¿Sí es alcanzamos a una tener celular. Nokia? ¿Sí o no? Sí Yo tuvimos creo que Nokia. todos. Creo que todos, Sí, ¿cierto? señor. Y cuando tuvimos ese Nokia, ¿cómo nos sentíamos? ¿Cómo lo veía el mercado a ese celular? Como Pues lo era de los último, mejores. De los mejores, ¿cierto? Uno tenía un Nokia y lo asociaba con calidad, con buena señal, con un producto, digamos, de vanguardia, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Nokia que de un momento a otro desapareció? ¿Cierto? Entonces uno dice, esa empresa, digamos, características, fue la primera que sacó teléfonos móviles, ¿cierto? Celulares. Era prácticamente dueña del mercado, ¿cierto? Era tanta la influencia que tenía esta empresa que allá en Finlandia, digamos que era un modelo economía, incidía mucho en el desarrollo de la economía del país, ¿sí? Su principal competidor en ese momento era BlackBerry, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de BlackBerry? Esa era la principal competencia de ellos. Sí, Y señor. digamos que Nokia logró ganarle la batalla a BlackBerry. Pero ¿qué pasó? Como que se durmieron, ¿cierto? Y llegó iPhone, llegó Android, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que llegó con la telefonía digital, ¿verdad? Entonces ellos tenían teclados numéricos, etcétera, digamos sí, teclados como tal. Ya estos celulares no tienen teclados de presión, sino que son digitales todos, ¿cierto? Y digamos que eso más otras características hicieron que los clientes se fueran por esa nueva tecnología y Nokia se quedó rezagado, ¿cierto? Al quedarse rezagado, ¿qué pasó? Pues que automáticamente el mercado se encargó de sacarlos, ¿cierto? Entonces digamos que no se adaptó, no leyó el mercado y esto los dejó por fuera del mismo, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de cómo nosotros debemos estar investigando constantemente el mercado para cualquier producto, ¿no? Blockbuster, ¿se acuerdan de Blockbuster Video? ¿Si alcanzamos si alcanzamos a sacar películas alquiladas o no?
No, yo no la conozco. No, están muy jovencitas ustedes, hola. A ver, les cuento. Sí. Hace algunos años, digamos que no existía ni Netflix, ni Prime Video, nada de eso, ¿verdad? Y la gente, pues, si quería ver películas, tenía que ir y alquilarlas. Para eso existían unas tiendas de alquiler de películas. Y Blockbuster era, digamos, la líder a nivel mundial, ¿sí? Ellos tenían más de 9.000 tiendas alrededor del mundo, donde alquilaban películas y videojuegos, ¿sí? Entonces, según lo que tenemos ahí, esa empresa llegó a costar más de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Como anécdota, el creador de Netflix le propuso alguna vez a los dueños de Blockbuster que se asociaran y que pusieran las películas en Internet. Y pues la respuesta de Blockbuster fue burlarse de ellos y decirles que ellos no necesitaban pues de ese negocio, es que ellos tenían un negocio muy sólido, ¿sí? Y años después vimos que efectivamente estaban equivocados y que el negocio que ellos tenían ya para 2013 no era válido. Ya todo el mundo había migrado hacia las plataformas digitales, todo el mundo simplemente descargaba sus películas o pagaba una cuota mensual y podía ver todas las películas las veces que quisiera, ¿verdad? Además que no se le cobraba por el alquiler de la película. En este caso, si yo, por ejemplo, me demoraba con Blockbuster 1 o 2 días más, me cobraban una multa. Entonces, todo ese tipo de cosas fue haciendo que la empresa se quedara por fuera del mercado hasta que quebraron. Después de valer 8.000 millones de dólares, quedó valiendo 0 pesos. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, digamos, de que no supieron leer el mercado. Kodak. ¿Alguno de ustedes tomó, no, si no se acuerdan de Blockbuster, menos de Kodak? ¿Alguno de ustedes alcanzó a tomar foticos de rollo? Sí, Sí, es sí, así. señor. No. Bueno, antes las cámaras no eran digitales. Las cámaras digitales no existían, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos, existía una empresa que era el Kodak, que era líder mundial, y digamos que toda la fotografía era mediante unos rollos y había que revelarlos, ¿cierto? Ellos primero producían las cámaras, segundo, producían los rollos y tercero, tenían el negocio del revelado, es decir, tenían toda la cadena completa. Ellos, paradójicamente, ellos mismos fueron los que crearon la cámara digital, ¿sí? Pero no la promocionaron. ¿Por qué no promocionaron esa cámara? Porque obviamente ellos dijeron, si sacamos la cámara digital, se nos va a acabar el negocio de los rollos, se nos va a acabar el negocio del revelado, y eso, digamos, es lo que más nos genera plata. Entonces dijeron, no, mejor dejemos así. ¿Mm? Llegaron otras empresas como Samsung, como LG, y ellas dijeron, a nosotros sí nos interesa impulsar la cámara digital. Le propusieron a Kodak, Kodak no quiso, lo hicieron estas empresas, y efectivamente, pues, ¿qué pasó? Que la gente dijo, no, pues, yo para qué me gasto más plata en rollos, si de 12 fotos me salen pues buenas para ir 3 o 4, igual me toca pagar todo el rollo. No sé cómo me va a salir la foto, me puede salir de la cabeza hacia arriba o del cuello hacia abajo, ¿cierto? O sea, no había certeza de cómo salían las fotos. Y tercero, pues era muy costoso, ¿cierto? Entonces la gente decidió dejar a Kodak e irse a la telefonía digital. Y obviamente, ¿qué le produjo eso a Kodak? Lo mismo que le produjo a las anteriores, ¿cierto? Que prácticamente desapareciera del mercado. Esos tres ejemplos los traigo pues para decirles que nuevamente que el tema de la ideación de negocios no se circunscribe únicamente a la creación de un negocio, sino que a las empresas que ya están en el mercado también tienen que estar innovando y también tienen que estar generando nuevas ideas. ¿Para qué? Primero, para no desaparecer, y segundo, para consolidarse e incluso volverse líderes en su sector, ¿verdad? Bueno, ¿qué beneficios tienen los prototipos? Digamos que los prototipos tienen beneficios tanto para las personas que están emprendiendo como para los clientes, ¿cierto? Para los emprendedores, ¿qué beneficios tienen? Lo primero, pues que en la medida en que yo hago prototipos, pues me pueden surgir nuevas ideas, ¿cierto? Entonces puede ser una fuente de inspiración para crear o descubrir nuevas opciones.
También nos sirve para analizar y agregar variables que de pronto en nuestro prototipo inicial no habíamos considerado, ¿cierto? Cuando yo hablo con las personas, de pronto me dicen, oiga, este producto ustedes podrían agregarle esto y sería más útil el servicio. Entonces uno como que dice, oiga, sí, eso no lo habíamos pensado. Está como chévere la idea, agreguémoselo, ¿cierto? Y noten cómo vamos enriqueciendo el producto o vamos agregando productos nuevos. Para los clientes, ¿para qué les sirve? Lo primero, pues para validar si realmente existen clientes o no para ese producto que están ofreciendo, ¿cierto? Es decir, a mí me ofrecen un producto y yo digo, oiga, venga, este producto nunca lo había visto, pero está como chévere, ¿cierto? A ustedes no les ha pasado que de pronto no tienen pensado comprar nada, ¿cierto? Y les da por abrir una revista y dicen, oiga, este producto está como chévere, esta blusa está como bonita, estos zapatos están como bien bonitos, me provoca como pedirlos. ¿Sí les ha pasado alguna vez o no? Sí, Sí, señor. Sí, ¿cierto? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, noten cómo yo no estaba pensando en comprar nada, pero me crearon una necesidad, ¿cierto? O me la creé yo mismo cuando abrí esa revista, ¿por qué no la dejé cerrada? ¿Cierto? Entonces, eso me impulsó a comprar y no lo tenía contemplado. Es decir, esa necesidad me la crearon esas personas por allá que dijeron que iban a emprender. ¿Mm? Igualmente me sirve también para validar las características del producto o servicio, ¿cierto? A mí me pueden decir que que el producto puede servir para muchas cosas, pero yo tengo que probarlo, ¿cierto? Y si lo pruebo y me gusta, pues posiblemente lo compro. Pero si lo pruebo y miro que lo que me están diciendo no corresponde con lo que me dijeron, lo más probable es que lo rechacen. Y lo peor de todo es que le diga a los demás que ese producto no sirve, ¿cierto? Entonces, esa es otra característica que debemos tener mucho cuidado. Cuando nosotros ofrezcamos un producto, las expectativas deben satisfacer al cliente realmente. Es más, los especialistas recomiendan que muchas veces cuando hablemos de nuestro producto, eh, hablemos las características un poco menos de las que tiene realmente. Dejar que el cliente descubra muchas cualidades del producto por él mismo, para que se sorprenda. ¿Mm? Bueno, decimos que los prototipos van evolucionando, ¿cierto? Desde prototipos que tienen baja fidelidad hasta llegar a una alta fidelidad. Hace un rato veíamos a modo de ejemplo, ¿cierto? Cuando proponíamos el caso, por ejemplo, del almacén. Tú, Nuria nos decía, vamos a hacer un almacén tipo de éxito, pero vamos a empezar con un modelo pequeñito, ¿cierto? Yo diría, no, hagamos primero una maquetica, ¿cierto? O empecemos con un dibujo, pues el dibujo no me muestra mucha fidelidad de lo que realmente es el producto, ¿cierto? Ya después lo puedo escalar a una maqueta y en la maqueta decimos, oiga, sí, aquí está chévere, pero estos parqueaderos, ¿por qué no los metemos mejor a este lado? Y esta la dejamos como zona de acceso, por ejemplo, peatonal, ¿cierto? Y aquí en lugar de meter esta oficina, ¿por qué no metemos, por ejemplo, un área de juegos, bueno, etcétera, ¿cierto? Y lo estoy haciendo, digamos, con un modelo de una baja a media fidelidad, hasta que llegamos al día en que realmente ya tenemos el producto, ¿cierto? Ya tenemos nuestra tienda. Entonces, ese es un producto ya de alta fidelidad, porque ya, digamos, hay una interacción directa del cliente con el producto final, ¿cierto? Entonces, digamos que uno va evolucionando los modelos, uno va evolucionando en los prototipos. ¿Y cómo evolucionamos? Pues en la medida en que vamos haciendo la investigación del mercado y de las hipótesis que hemos planteado, ¿verdad? Bueno, esto por ejemplo que vemos ahí es un prototipo. Noten cómo ese dibujito básicamente lo que trata de mostrarme es un aplicativo de un celular. ¿Sí se fijan? Entonces me muestran los botoncitos y cómo quedaría esa aplicación. Pero pues obviamente es un prototipo de baja fidelidad, ¿no? Porque yo no puedo darle clic ahí sobre el botoncito de la lupita y no me va a salir nada. Me tengo que imaginar apenas cómo funcionaría. También cuando yo hago un prototipo, debo buscar, digamos, establecer cuáles son las características que quiero resaltar o que quiero investigar. Si, por ejemplo, yo quiero, digamos,
investigar la parte de las características físicas del producto, ¿cierto? Entonces, el dibujo entonces me dice, mire, la parte física va a ser así, va a ser un dispositivo de X medidas, va a tener tantos botones, tantas ventanas, etcétera, ¿cierto? Y cuando hablo también, por ejemplo, del entorno, en qué entorno o en qué circunstancias va a operar el producto, ¿cierto? Entonces, mi producto, por ejemplo, está diseñado para venderse u ofrecerse en centros comerciales, por ejemplo, ¿cierto? O en universidades, o en almacenes, o en escenarios deportivos, o en gimnasios, etcétera. Entonces debemos tener claro dónde es que va a funcionar nuestro producto, dónde va a ser el mercado o dónde va a estar ubicado mejor el nicho de mercado que elegimos. Yo les hago una pregunta. Ustedes han ido a las tiendas de Juan Valdés, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Sí, es cierto. Pregunta, ¿dónde están ubicadas normalmente las tiendas de Juan Valdés? En centros comerciales. Centros comerciales, ¿cierto? aeropuerto. Perfecto. Pregunta, ¿será que eso es casualidad o obedecerá a un estudio de mercado? Yo creo que al estudio de mercado. Sí, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que se ubique en centros comerciales o en aeropuertos, por ejemplo? Porque son ¿Qué Uno sitios razón? por donde el poder adquisitivo y Ah, otro por afluencia de público. exactamente, ¿cierto? Entonces miren que ellos buscaron dos cosas. La primera, que haya afluencia de público, perfecto, pero además ese público debe tener qué característica, poder adquisitivo, ¿cierto? No todo el mundo toma café Juan Valdez, ¿cierto? Entonces notemos cómo yo puedo decir un estadio, por ejemplo, a mucha gente, pero ¿por qué alrededor de un estadio no hay un Juan Valdez? ¿Mm? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, de pronto el estudio de mercado que hicieron ellos arroja que ese no es el sitio para ubicar la tienda, ¿cierto? Porque eso muchas veces también tiene algo digamos, a nivel psicológico, es por ejemplo como el estatus, el sentirnos importantes, etcétera, ¿cierto? Bueno, y también podemos también evaluar la experiencia. Entonces, si yo quiero evaluar la experiencia con el producto, pues normalmente hacemos un modelo como el que tenemos ahí en el dibujito de abajo, que es, por ejemplo, una maqueta, ¿cierto? Entonces, yo en la maqueta puedo, digamos, hacerme una idea de cómo va a funcionar realmente el producto, ¿cierto? Digamos, cómo funcionaría ya a escala real. Bueno, 5 cosas que debemos tener claras al momento de hacer prototipos. La primera, que cualquiera de nosotros está capacitado para hacer un prototipo, ¿cierto? Esto digamos que no es para genios, no es para gente que tenga un nivel de preparación, pues, con doctorado, maestría, PhD, etcétera. No, esto digamos es para cualquier persona. Aquí lo importante es seguir el proceso, tener, digamos, claro el procedimiento, ¿cierto? Y los pasos que se deben seguir. Lo segundo, que nosotros debemos construir para pensar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo esté construyendo mi prototipo, ¿cierto? La idea es que nosotros también nos vayamos, digamos, retroalimentando, ¿cierto? Entonces, vamos mirando cosas que de pronto sirven, otras que no sirven, le vamos agregando cositas, le vamos quitando cosas, miramos cómo funciona, qué le sirve, qué le falta, etcétera, ¿cierto? Y estamos aprendiendo. Uno con sus prototipos aprende, ¿cierto? Corrige y aprende. Digamos, ese es un proceso interminable. Si yo doy por un producto por terminado, como que decimos que ya esto es lo mejor del mundo, ahí ya estamos cometiendo un error, ¿cierto? Porque todos los días los mercados van cambiando. Tercero, nos dice aquí, piensa en grande y prototipa en pequeño. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos hace un ratico, ¿no? Yo puedo tener un proyecto inmenso, grandote, como el de la cadena de supermercados, espectacular ese proyecto, ¿cierto? Pero yo no necesito hacer un prototipo, pues, que me cueste millones de pesos digamos, para ofrecer o para hacer mi prototipo. Yo puedo empezar con un modelo sencillito, ¿cierto? Una versión muy sencilla y la voy mejorando cada vez, dando pasos seguros de los pasos que debo cumplir, ¿cierto?
Cuarto, lo que decíamos hace un rato, ¿no? No te enamores de tu prototipo. Siempre debemos estar dispuestos a recibir críticas, a recibir, digamos, sugerencias, a que la gente nos diga de pronto esto no funciona por tal cosa, etcétera. Siempre debemos estar dispuestos a cambiar los prototipos que hayamos creado. Si no estamos dispuestos, tenemos un problema grave porque, como les decía, podemos estar corriendo el riesgo de que nuestro producto, de que nuestro producto no se venda en el mercado, ¿cierto? Y finalmente tenemos la última, que es empatizar con nuestros clientes, ¿cierto? Escuchar y aprender de ellos, ¿cierto? Hay un proverbio chino que dice que Dios nos dio dos orejas y una boca y que debemos utilizarlas proporcionalmente. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estemos en relaciones con el cliente, procuremos mejor escucharlo y hablar lo menos posible, ¿cierto? Más bien es importante saber qué él tiene para contarnos y qué podemos sacar de provecho de todo eso que nos está diciendo, ¿cierto? Bueno, aquí una recomendación adicional que nos dice es que si a alguien no le gusta algo de nuestro producto, pues no intentemos convencerlo, ¿cierto? De decirle, mire, es que este producto sí funciona, en cambio ese otro no, y eso. Leer el lenguaje corporal de las personas es muy importante si estamos personalmente, ¿cierto? Cuando ustedes están con una persona, por ejemplo, ella cruza los brazos o digamos que está mirando hacia el techo, pues esas son cosas que nos están diciendo que de pronto la persona no está muy a gusto con la plática que estamos teniendo, ¿cierto? O con la socialización que le estamos haciendo. Entonces es muy importante el lenguaje también corporal. Bueno, hasta acá quisiera que me digan cómo vamos, va clarito todo, si ahí tienen dudas, quieren preguntar algo. Claro hasta el momento, profe. ¿Todo clarito? Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar pues del proceso de prototipado. Digamos, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir al momento de hacer un prototipo? Lo primero, como decíamos, es formular preguntas. Esas preguntas, pues básicamente tienen que ver con las hipótesis, los 4 tipos de hipótesis de los que hablábamos, ¿cierto? Hipótesis del problema, de la solución, del producto y del mercado, ¿cierto? Entonces, respondemos todas las preguntas hasta que no queden, digamos, como ninguna duda con respecto al problema que queremos resolver, el producto que vamos a producir para resolver ese problema, los clientes que vamos a satisfacer y el mercado al cual vamos digamos, a llevarle nuestro producto. Ya cuando tenemos todo eso clarito, pues pasamos a la segunda etapa, que es construir nuestro prototipo, ¿cierto? En el caso, bueno, ahorita no me voy a meter en el proyecto de usted, lo voy a dejar para el final, para que lo socialicemos y miremos cómo aplicamos todo lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces hablamos de la construcción del prototipo, ¿cierto? Una vez construido ese prototipo, ¿qué tenemos que hacer? Pues salir al mercado, aquí no hay de otra. Tenemos que salir y hablar con la gente, con los que lo van a comprar posiblemente, ¿cierto? Tenemos que mirar si el producto realmente les gusta o no les gusta, ¿cierto? ¿Qué le cambiarían? Que lo dejamos así, le cambiamos la presentación, el tamaño, los sabores, etcétera, ¿cierto? Y una vez hecha ese testeo, digamos, prueba de campo, pues hacemos una evaluación de si lo que nosotros creemos y ofrecemos está en concordancia con lo que el público realmente quiere. Si el público, si digamos que lo que nosotros hicimos está en concordancia con lo que nosotros hicimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ya podemos sacar el producto al mercado, ¿cierto? Pero si lo que nosotros creemos no tiene, o digamos, está en discordancia con lo que los clientes quieren, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pensarían ustedes que debemos hacer en ese caso? Ajustar. Ajustar, ¿cierto? O sea que nos toca devolvernos, ¿cierto? O bien nos devolvemos a la fase de formulación de preguntas o a la construcción nuevamente del prototipo, ¿cierto? Y otra vez empezamos el proceso de forma interminable hasta que lleguemos al momento en que ya tenemos la certeza de que ese es el producto que realmente los clientes quieren y segundo, que nosotros podemos ofrecer, ¿cierto? Y ya llegamos pues a la etapa de las conclusiones, ¿cierto? Ese digamos es como el proceso que debemos seguir.
Obviamente, pues dentro de esos procesos hay otra serie de cosas que debemos mirar, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, temas, digamos, de formulaciones, de capacitación, temas de costos, temas de maquinaria que se necesita, temas de posibles empaques, bueno, todo lo que digamos que se necesita para sacar un producto al mercado, ¿cierto? Pero digamos que como inicio, este sería el punto pues de partida. Bueno, cuando nosotros queremos hacer un prototipo, digamos que debemos hacer unas preguntas o debemos hacer unas preguntas, ¿cierto? Pues, para brindarles una respuesta. La primera es, ¿cuál es el objetivo del prototipo? O sea, ¿para qué queremos hacer ese prototipo? ¿Cierto? O sea, si yo hago, por ejemplo, una maqueta, ¿qué quiero? O sea, ¿qué información quiero recibir de los clientes con respecto a la misma? ¿Cierto? ¿Qué dudas quiero aclarar de ese prototipo? ¿Cierto? ¿Qué información puedo sacar u obtener de los clientes? ¿Cierto? ¿Cuáles son las hipótesis que quiero validar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las dudas o los puntos débiles de mi proyecto? ¿Cierto? Etcétera. ¿Cierto? Y ya teniendo esas dudas resueltas, pues pasamos a construir nuestro prototipo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos ya, estas son las etapas, no lo voy a repetir, ¿cierto? Testeo, evaluación, conclusiones. Nosotros tenemos dos herramientas, existen muchas herramientas, ¿no? Pero digamos que en este momento les voy a enseñar dos que se utilizan mucho al momento de elaborar prototipos. Una de ellas se llama la hoja de ruta, ¿cierto? Hoja de ruta para prototipar. ¿Esta hoja de ruta para qué nos sirve? Digamos que ella nos muestra todos los pasos que debemos seguir cuando creemos un prototipo. Entonces, ¿qué contiene esta hoja de ruta? Todas las preguntas o hipótesis, ¿cierto? Nos muestra pues la elección del prototipo que queremos diseñar, ¿cierto? La forma en que vamos a realizar el testeo, ¿cierto? Y finalmente, la retroalimentación, el análisis de los resultados. Y la segunda herramienta es el tablero de validación, ¿cierto? Este tablero de validación, ¿para qué nos sirve? Básicamente para incorporar todos los resultados de los prototipos que hayamos creado. Ojo, como decíamos, el prototipo no es solamente uno. Yo puedo hacer 2, 3, 4 o más prototipos dependiendo de la cantidad de información que desee, digamos, recabar, ¿cierto? Hasta que yo encuentre, como les decía, hasta que yo no encuentre que el cliente está completamente satisfecho, yo no puedo dejar digamos, de estar validando los resultados, ¿cierto? Entonces, ese tablero de validación nos sirve para eso precisamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta imagen? Esta imagen que tenemos acá es precisamente la herramienta número 1, que es la hoja de ruta para prototipar. Si ustedes ven, está dividida en 5 secciones. La primera, que es la de las hipótesis. La segunda, que es, digamos, la de la definición o estudio de los clientes. La tercera, el prototipo que vamos a crear, ¿cierto? La cuarta, que es la de validación. Y la última, que es la de los resultados. Es decir, aquí tenemos las 5 etapas que hablamos hace un ratico de prototipado, ¿verdad? Noten cómo esto es como una lista de chequeo en el número 1, ¿cierto? Entonces tenemos unas casillitas que debemos ir chuleando en la medida en que las vayamos concretando. Entonces, ¿arrancamos por dónde? Por la hipótesis que queremos probar, ¿cierto? ¿Cuál es la primera hipótesis que probamos? La hipótesis de problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que yo detecto en mi comunidad? Por ejemplo, en la vereda de Mercadillo o en el municipio de Caquesa, ¿qué problema tenemos con el tema, por ejemplo, de las plantas medicinales? ¿Qué problema hay? Tenemos que definir muy bien ese problema, ¿cierto? Y una vez tenemos el problema definido, damos una posible solución, ¿cierto? Pero ojo, esa solución que nosotros damos, ¿será la correcta? ¿Ustedes qué opinan? No necesariamente porque uno puede tener una opinión subjetiva del problema, entonces hay que hacer el estudio de mercado para ver qué opinan otras personas. Excelente, ¿cierto? Y eso precisamente es lo que queremos hacer con el prototipado, ¿cierto? Salir a comprobar esas hipótesis, esa posible solución que nosotros estamos ofreciendo, ¿cierto? Después tenemos la hipótesis de producto. Digamos que la gente dijo, oiga, sí, el problema sí está y eso que ustedes dicen que es la solución, sí, por ahí es la cosa y yo creo que eso les puede ir muy bien.
Entonces ya nos dijeron, sí, tenemos que sacar plantas aromáticas ya procesadas. Sería espectacular, yo sí les compraría. Entonces decimos, bueno, listo, entonces vamos a hacer un modelito de cómo sería. Y sacamos unas cajitas y ya después de que las tenemos, pues vamos y le preguntamos a la gente, ¿cierto? ¿A dónde podríamos ir a preguntar, por ejemplo, si el producto les gusta o no? Si lo comprarían o no. ¿A quién le preguntarían ustedes? ¿A los supermercados Por o a la ejemplo, misma ¿cierto? familia? Perfecto, ¿cierto? ¿Y a quién más? Los supermercados me parece espectacular, ¿cierto? ¿Dónde más podríamos preguntar? Cafeterías. Cafeterías, ¿cierto? Perfecto. Restaurantes, hoteles. Bueno, digamos que el mercado es grande, ¿cierto? Existe una amplia posibilidad de ofrecer el producto. Pero también, a la vez que analizamos nuestro producto, también tenemos que salir a analizar el mercado, ¿cierto? El mercado también, digamos que así como busco clientes, también tengo que buscar a quiénes o analizar a quiénes. O les cambio la pregunta, ¿será que estamos solos en el mercado? No, la cadena de distribución. Sí, bueno, perfecto, pero eso sería para tu producto, ¿cierto? Pero la pregunta mía es, ¿estamos ¿La solos en el No, la mercado? competencia? competencia. Toca analizar la competencia, ¿cierto? Exactamente, ¿qué es lo que ellos están vendiendo? ¿Cierto? ¿Cuál es el producto que más venden? ¿En qué presentación lo venden? ¿Quiénes lo compran? ¿En dónde lo compran? ¿A qué precio? ¿Cierto? Todas esas cositas debemos preguntarlas. Entonces, ¿qué herramienta podemos utilizar para eso? ¿Creen ustedes? Para conseguir esa información. ¿Encuestas? Encuestas, ¿cierto? Esa es una buena forma, ¿cierto? Diseñamos una encuesta bien chévere de unas 10, 12 preguntas, las evaluamos, ¿cierto? Internamente y ya cuando miramos la utilidad de cada pregunta, pues salimos al mercado y le preguntamos a la gente, ¿cierto? Y comprobamos si las hipótesis que nosotros tenemos realmente corresponden a lo que el cliente realmente espera, ¿cierto? Y ya con esa información, noten que, miren cómo se va estructurando el proyecto de Bonito. Ya comprobamos que el problema sí está, que la solución es la correcta, que nuestro producto es el correcto y que el mercado lo tenemos. Ya teniendo esa información, ¿será que podemos pasar ahora sí a construir el prototipo? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, cierto, claro, porque ya tenemos una certeza de que el producto tiene futuro, ¿cierto? Entonces construimos nuestro prototipo. Listo. Ya sacamos unas cajitas lo más bonitas de Tisana, con un logo bien chévere y salimos al mercado. Nos toca necesariamente que la gente lo conozca, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer que la gente conozca nuestro producto y lo pruebe y a ver si le gusta o no? ¿Qué harían ustedes? ¿Unas muestras gratis? Perfecto, ¿cierto? Esa es una buena forma, ¿cierto? Una degustación. ¿Y dónde podríamos hacer esa degustación? ¿En el parque? Esa podría ser una opción, ¿cierto? Con nuestros amigos, ¿cierto? También, pruebe, mira, ahí le doy, pruébalo y me cuenta cómo le parece. O voy a un supermercado y lo que tú dices, ¿cierto? Listo, mire, tengo una cafeterita y le provoca una aromática, pruébela y me dice qué le parece. Y ahí estamos recogiendo información de mercado, ¿cierto? Y una vez recogemos esa información, ¿qué tenemos que hacer con ella? Evaluarla. Evaluar. Evaluarla, ¿cierto? Tenemos que evaluarla a ver qué nos dicen los clientes, ¿cierto? Sí, está rica, pero de pronto me gustaría que le agreguen más o que nos hagan de este otro sabor que debe ser rica, ¿cierto? Porque no le agregan un tono ácido, un tono de frutos rojos, bueno, etcétera, lo que es, no sé qué sé yo, me estoy inventando ahí, ¿cierto? Toda esa información es muy importante tenerla. Y esa información obviamente nos sirve para qué? Para mejorar nuestros prototipos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, miren cómo pasamos, ya pasamos desde la idea hasta que sacamos el producto al mercado, ¿sí se fijan? Con el prototipo. Ahora vamos a validar o miramos la segunda herramienta que es el tablero de validación, ¿cierto? Pues aquí, digamos, es algo muy reducido. Hay una cartillita que yo les voy a enviar para que ustedes la analicen y les sirva como modelo. Hay un ejemplo de cómo se hace una validación.
Ahorita, si quieren, en unos 5 minuticos les pongo el ejemplo para que lo miremos cómo nos va llevando de una iteración a otra. Entonces, siempre empezamos con la hipótesis de problema, ¿cierto? Ese es el punto de partida. Tenemos un problema, después miramos, lo validamos en el mercado, si la hipótesis es válida o no es válida. Si no es válida, ¿qué pasa? Pues tenemos que devolverlo nuevamente, ¿cierto? Hasta que encontremos que la hipótesis es válida. Una vez la hipótesis es validada, ¿qué hacemos? Pues pasamos a buscar una solución, ¿cierto? Entonces ofrecemos una solución. Entonces, si la solución resuelve el problema, pasamos a la siguiente, que es la hipótesis del producto, y así sucesivamente, ¿cierto? Esto normalmente, ¿cómo lo llenamos? Generalmente lo trabajamos con estas fichitas post-it, ¿cierto? A ver, les muestro. Aquí, pues bueno, esta es digamos, bueno, esperen primero, antes de mostrarles el ejemplo, pues les voy a mostrar esto de acá, que es esta diapositiva, pues nos muestra todos los tipos de prototipos que nosotros podemos utilizar. ¿Cómo leemos esta tablita? En la parte, dime, ¿no la ven? No, profe. Ay, excúsenme, ya se las comparto nuevamente, qué pena. A ver, ¿qué pasó? ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, ay, qué pena con ustedes, Dios mío. Listo, bueno, muy bien. Entonces decíamos que esta tablita que vemos acá, pues nos relaciona los tipos de prototipos que podemos trabajar con la posible aplicación de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos en las columnas? En la parte de arriba, digamos todas las posibles aplicaciones. Yo puedo diseñar, por ejemplo, un producto, un servicio, una solución o un aplicativo TIC. Puedo lanzar una hipótesis de problema, una hipótesis de solución, una hipótesis de producto o una hipótesis de mercado. Esos, digamos, son como digamos, las preguntas que yo quiero resolver, ¿cierto? ¿Y cómo las voy a resolver? Pues con lo que tengo en las filas, que son los diferentes prototipos. Entonces, ¿qué prototipos tenemos? Uno de ellos son los dibujos, un dibujo sencillo. El segundo es un storyboard, un mapa del viajero del usuario, un storytelling, una teatralización, un juego de roles, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee esta tablita? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero elaborar un prototipo para un servicio o para una hipótesis de producto. ¿Cuál sería el prototipo recomendado en este caso? ¿Ah? El 3D, las maquetas para El productos. 3, miremos a ver el 3D, prototipo 3D. No, pero mira, si tú miras el prototipo 3D, no está la casillita No, marcada pero es servicio. para producto. Ah, para producto sí, ¿cierto? Ujú. Sí. Listo, perfecto. ¿Y para qué más nos serviría el 3D? Dice algo de... Para una hipótesis de producto, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Sí, ¿sí me Sí. están siguiendo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Si yo quiero ofrecer un servicio o diseñar un prototipo para un servicio, ¿cuál sería recomendable? Pues ahí hay varios, un Hay dibujo varios, ¿cierto? sencillo. Perfecto. ¿Cuáles nos servirían, por ejemplo, para un servicio? Un dibujo sencillo, perfecto. ¿Cuál más? Mapa del viaje del usuario. También, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál otro? Teatralización. La teatralización, muy bien. ¿Cuál más? Hay harto, ¿cierto? Un PMB, ¿cierto? El juego Sí, de el roles. PMB. El juego de roles, exactamente. Entonces, digamos, esa tablita, como les digo, nos da como una orientación de cuáles son los prototipos que son recomendados para cada tipo de, digamos, de servicio o de producto que nosotros queramos ofrecer. O en el caso de las hipótesis, cuál de las hipótesis queremos resolver, ¿cierto? Bueno, muy bien. Profe, ¿qué es Dime, PMB? dime.
¿Qué es PMB? PMB es la sigla de Producto Mínimo Viable, ¿sí? Digamos que eso básicamente lo que me dice es cuáles son las características mínimas que debe tener un producto para que sea aceptado de manera satisfactoria en el mercado, ¿sí? Entonces lo que veíamos hace un ratito, por ejemplo, con el ejemplo de las características físicas, características del entorno, las características de uso, ¿cierto? Entonces, cuando yo reúno todas esas características, me generan un producto con unas características mínimas, ¿cierto? Entonces, el producto mínimo viable, en otras palabras, es eso. Lo mínimo que debe tener el producto para que sea aceptado en el mercado. ¿Sí? ¿Sí es claro, más o menos? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, entonces, hasta aquí, pues básicamente lo que tiene que ver el día de hoy con la introducción a lo que es el prototipado. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme. Voy a dejar de compartirles acá y me gustaría pues que hablemos un ratico y miremos cómo lo que hemos visto acá lo apliquemos a nuestro proyecto. ¿Cómo les ha parecido la presentación del día de hoy? Didáctica, Muy fácil de bueno. entender. ¿Sí nos es útil para lo que queremos? Mucho. Sí, cierto, yo pienso que sí. Bueno, yo voy a prender la cámara a ver quién más se anima. Bueno, como les decía, esta herramienta ya lo vimos. Si nosotros sabemos aplicarla y sabemos exprimirla al máximo, va a ser muy útil para lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Entonces, quiero aprovechar estos minuticos para que por favor socialicemos qué es lo que queremos hacer nosotros realmente como asociación y como proyecto productivo. ¿Cuál es la idea de negocio que queremos implementar? ¿Mm? Yo hablaba con la señora Ruth y pues tuvimos en una conversación que tuvimos, pues ella me decía que le interesaría mucho el tema, por ejemplo, de las aromáticas, ¿cierto? Entonces, pues llegábamos como a la conclusión de que alrededor de las aromáticas pueden haber varios negocios, ¿cierto? Uno de ellos puede ser la siembra, recolección, ¿cierto? Sin procesar, ¿cierto? Sin generar valor agregado. O la otra puede ser siembra, cosecha, recolección, transformación, ¿cierto? Entonces ya le estamos agregando el tema de la transformación del producto, ¿cierto? O puedo eh, simplemente servir como intermediario, comercializo y transformo. No necesariamente voy a la producción. O sea, es decir, existen diferentes variables para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, lo importante aquí es que tengamos claro cuál es el proyecto que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y ese proyecto, pues obviamente debe nacer de una problemática que nosotros hayamos detectado, ¿cierto? Entonces, pues, no les voy a decir que ahorita en este momento me digan cuál va a ser el proyecto, la propuesta, porque eso es como cuando a uno lo cogen por ahí jugando fútbol y le dicen tape y comienzan a taponearlo desde todos los lados, ¿cierto? Esa no es la idea. Sino la idea es que ya con esta herramienta, ¿cierto? Nos sentemos, analicemos los pros y los contras y miremos realmente por dónde queremos estructurar nuestro proyecto, qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, señor. Uy, no, pero esa respuesta así tan cortica, no. A ver, por favor. Pues, profe, con relación a lo que habíamos charlado la vez pasada que nos reunimos, Sí, que las ideas que se plantearon en esa reunión salieron del contexto que habíamos tenido de forma anterior con los asociados, que pues dentro de las opciones que teníamos estábamos con el tema de las aromáticas. sí. En la reunión, pues en las variables que pudimos observar, quisimos arrancar no con la producción, sino más bien con la comercialización y la transformación. Ah, perfecto. Entonces, eh, yo creo que ese sería como el contexto con el cual arrancaríamos la formulación del proyecto. Perfecto. O sea, arrancamos
Ya tenemos claro por dónde vamos a arrancar entonces. Sí, la Perfecto. idea es, vamos a arrancar bajo esa modalidad. Ujú. Igual ya con el profe Jairo también estamos en el tema para el curso de manipulación de alimentos, que ese nos va a servir para articularnos con esta idea de Excelente, emprendimiento. excelente, espectacular. Me gusta eso. Ya tocamos el tema de la deshidratación y eso con el profe. Sí, él dijo que el tema de manipulación de alimentos que él va a dictar el curso va a Ujú. ser con énfasis en deshidratación de aromáticas. Perfecto, espectacular. Quisiera pedirte un favor, ¿sí? Que me mantengas al tanto, digamos, de todo lo que estén haciendo con el profe, para yo poder ir anexando esa información al proyecto que vamos a realizar, ¿vale? Sí, hasta ahora él me requirió las cédulas. Digo Ujú. que esta semana estaba haciendo el registro Sí. y que a la par iba a tenernos en cuenta para una nueva escuela de mujeres que salió del SENA, algo así le entendí, Ajá. escuela de mujeres o algo así. Perfecto. Sí, es que Entonces, yo igualmente lo llamo a él para que vayamos coordinando, porque sí me interesa que a la par que vamos haciendo la parte práctica con él, vayamos también estructurando el proyecto, porque la idea es, ojalá de aquí a un mes, mes y medio, ya podamos tener estructurado el plan de negocios, ¿vale? sí, señor. Por eso sí voy a necesitar del apoyo de todos ustedes. La idea es que entre todos construyamos el modelo de negocios y como les decía que ese modelo de negocios podamos presentarlo a diferentes entidades. ¿Si les suena la idea? Sí, señor. Sí, señor. ¿Mm? ¿Si te suena la idea, Gabriela, Jenny? Señor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Antes de terminar la clase, me gustaría invitarlas, quiero que pues ustedes me digan si es viable. El SENA tiene unos cursos de extensionismo tecnológico para el segundo semestre o para comienzos del próximo año. Es importante que ustedes se inscriban. ¿Por qué razón? Porque todo, digamos, como ustedes son una asociación, toda la capacitación que ustedes puedan acumular, digamos que es muy importante al momento de evaluar, por ejemplo, la asignación de recursos cuando uno se presenta a convocatorias, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, además que ellos pues los asesoran en el manejo, por ejemplo, de herramientas, aunque aquí creo que casi todos los manejamos o todos lo manejamos, pero digamos, por ejemplo, no sobra el tema, digamos, de la certificación y más en el tema de que se certifique la asociación como tal. Entonces, me gustaría saber si podemos contar con ustedes para inscribir la asociación y que reciban esa capacitación el próximo año o en el segundo semestre. Normalmente son cursos cortos. Es un curso, por ejemplo, de 40 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Sí, profe. Sí, sí estaríamos de acuerdo. Sí, Olga señor. dice que sí. Jenny dice que sí, ya van 2 votos. ¿Quién más? Sí, señor. Nidia dice también que sí, muy bien. Rocío, perfecto, muy bien. Astrid, ¿tú qué nos dices? También sí, señor. Sí, perfecto. María, ¿qué? Sí, profe. María dice que sí, que manito arriba. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces ya sabiendo eso, pues entonces yo me comunico con la, con la regional, pues para que tengan en cuenta la asociación y nos digan en qué momento mandamos pues la documentación, ¿vale? Listo, pues si no tienen más dudas, más preguntas, pues esto sería todo por el día de hoy. En el transcurso de la semana, pues me gustaría compartirles alguna información que debemos ir recabando, pero pues primero quiero hablar con el profe Jairo para ver cómo nos organizamos pues para darle un orden a la asesoría por un lado y lo otro a la elaboración del plan de negocios, ¿vale? Bueno, sí, Listo. señor. Señor. Bueno, profe. Entonces, pues no siendo más, no les quito más tiempo, sé que ya
Todos estamos cansaditos. Aló. Sí, profe. Ay, pensé que Sí, pensé que profe. había cerrado la sesión ay, la embarré. Eh, entonces, listo. Entonces nos vemos en una próxima sesión. Un placer compartir con ustedes. Excelente auditorio. Muchas Muchas gracias. Profe, una gracias. pregunta. Gracias. Muchas ¿Cuál es gracias. el Feliz horario del noche. curso? Estamos viernes de 6 a 8. Ah, ok, solo los viernes. Sí, señora, sí. En principio solamente los viernes. Ah, ok. ¿Están mal? Chaito, feliz noche. Dios los bendiga. Vale, profe, Descansen. buenas Chao, noches. profe. Chao, Gracias. 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 Hasta Hasta luego, luego gracias. todos. Chao, gracias.